Listo, mis queridos amigos. Sin más preámbulo, iniciamos ahora sí lo que es nuestra clase. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema para mí muy bonito, probablemente poco comprendido desde el área neurológica, pero si le dedicamos tiempo y también conocimiento sobre todo, pues nos va a gustar el hacer el llenado de una historia neuroquinésica, ¿no? La historia neuroquinésica es una historia la cual, si bien va a tener algunos acápites que son similares a las otras historias que hemos ido llenando, una historia físico-kinésica en general, va a tener cierta similitud, ¿no? Pero vamos a llegar a un punto donde nosotros tratemos a determinado paciente, en este caso puede ser un paciente de, no sé, de un ABC, de una lesión medular, pues acá es donde se va a hacer la diferencia de una historia físico-kinésica normal o general. ¿Por qué? Si hablo de un paciente con una lesión medular, pues tendré diversas escalas específicas que me ayuden a valorar a este paciente, ¿no? Em, si bien la historia neuroquinésica también va a tener la parte de la anamnesis, el motivo de consulta y demás, pues va a tener ciertos instrumentos que van a hacer que esta marque la diferencia, ¿no? Entonces, con esa pequeña intro iniciamos, ¿no? Bueno. ¿Qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que la historia neuroquinésica es la parte más importante de la valoración del paciente, en este caso con síntomas neurológicos, ¿no? Es decir, que la historia neuroquinésica es el punto clave para la rehabilitación de tu paciente, ¿no? Para la reeducación del mismo, ¿no? Dependiendo qué tratamiento irás a hacer, ¿no? La historia neuroquinésica es la clave para ver la mejoría de tu paciente y si tú quieres hacer un registro de tus datos a nivel de lo que es la fisioterapia basada en la evidencia, ¿no? Para esto vamos a ir a un concepto que ya todos conocemos, no es algo que sea nuevo personalmente hablando, ¿no? Porque en algún momento a quien le di neurología le di este concepto también, ¿no? Si hablamos de la historia, en este caso neuroquinésica como tal, diremos, ¿no? Que es un documento privado de tipo técnico, clínico, legal, obligatorio y sometido a reserva, ¿no? En el cual se van a registrar cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud, que va a intervenir en la atención, en este caso, del paciente, ¿no? Entonces, es un documento privado, ¿por qué? Porque es es un documento que solamente le consta al paciente, ¿no? Es decir, en este momento mi paciente va a ser Juancito Pinto, ¿no? Entonces es privado porque solo le concierne a él, ¿no? Técnico, ¿por qué? Técnico porque va a requerir de diversos procedimientos, ¿no? De seguir diferentes pasos para hacer el llenado de la misma, ¿no? Clínico, ¿por qué? Porque dentro de lo que es la historia neuroquinésica vamos a ir a realizar lo que es el registro de la signosintomatología de la patología que esté presentando nuestro paciente, ¿no? Legal. Legal, ¿por qué? Porque si bien decíamos que era un documento privado que le concierne solo a Juancito Pinto, pues son datos de Juancito Pinto que solo le conciernen a él. Por ende, si en algún momento se incurriese en algún error con Juancito Pinto, pues Juancito Pinto está en toda la potestad de llevar esta historia clínica neuroquinésica a instancias legales. ¿Para qué? Para que se pueda habilitar una auditoría médica y ver en qué se ha fallado
para incurrir en X negligencia médica, ¿no? Es obligatorio, ¿no? Cuando nosotros hacemos el llenado de la historia clínica neuroquinésica, no vamos y le decimos al paciente, ¿no? Disculpe, señor Juancito Pinto, ¿usted quisiera que yo le haga el llenado de la historia kinésica o neuroquinésica? ¿Usted quisiera que yo le evalúe para hacerle un tratamiento? No, ¿verdad? Vamos directamente, nos presentamos y le decimos, le voy a pedir algunos datos que me van a servir para hacer su historia, ¿no? Para que yo tenga registrado, ¿no? Entonces, a nadie le preguntamos si podemos realizar esta recogida de datos, ¿no? Y sometido a reserva, ¿no? Muchas veces vamos a tener pacientes que van a tener determinado diagnóstico que pueden ser diagnósticos que sí están sometidos a reserva por la fatalidad de los mismos. Puede ser en este caso, si hablamos del área neurológica, algún absceso, algún tumor, ¿verdad? Entonces, es sometido a reserva. ¿Por qué? Porque cuidamos la individualidad del paciente. Como más arriba lo decíamos, es un documento privado, ¿no? Que le concierne al paciente y sus familiares más allegados. Por eso, si tú vas a un hospital y incluso pides tu historia clínica, tú les dices, ¿me puede prestar, me puedo hacer fotocopiar? Te van a decir, no, no podemos. Tiene que traer, incluso tienes que ir con un permiso específico, incluso va a instancias legales el tema del permiso, ¿no? Porque también el personal de salud que somos nosotros también nos cuidamos, ¿no? De dar la historia clínica porque siempre puede haber algún error, ¿no? Entonces, por eso es sometido a reserva. Uno, por cuidar al paciente y otro también por cuidar al personal de salud, ¿no? En este documento privado, ¿qué es lo que hacemos? Registramos cronológicamente las condiciones de salud de nuestro paciente, es decir, que todo lo vamos a manejar por fechas, ¿no? El señor Juancito Pinto ingresó a la sala de emergencias el 1 de agosto del 2021, ¿no? Eh, el El 4 de agosto es trasladado a través de una interconsulta al área de neurocirugía, ¿no? El 5 de agosto se le realiza un estudio de TAC, ¿no? Y vamos registrando en forma cronológica, ¿no? De acuerdo a los días, al tiempo, en relación a horas, todo lo que se le realice al paciente, ¿no? Es por eso que la historia clínica va a tener sus divisiones, ¿no? Si hablamos de una historia clínica general en un centro hospitalario, pues va a tener todas las áreas, ¿no? Pero en este caso estamos hablando del área neuroquinésica. Por ende, ¿qué es lo que haremos, no? Cronológicamente, no sé, hoy 12 de agosto, tú pones 12 de agosto, y evaluación neuroquinésica del paciente, ¿no? Pones la hora y inicias la valoración, ¿no? Hoy has valorado, mañana inicias tu tratamiento, entonces mañana pones 13 de agosto, horas tantos, inicia tratamiento. Paciente y cómo encuentras a tu paciente, ¿no? Cuando estamos en el área hospitalaria, nosotros pondremos, ¿no? Paciente en decúbito dorsal, en su unidad es su habitación, su cama, ¿no? Paciente en posición de cúbito dorsal, se encuentra en su unidad acompañado de su familia, se inicia tratamiento de acuerdo a indicaciones del fisiatra o se inicia tratamiento de acuerdo a protocolo, ¿no? De acuerdo a protocolo y vas detallando todo lo que has realizado en tu terapia, ¿no? Hasta poner tu sellito y decir que se deja al paciente bajo control y cuidados de enfermería o bajo cuidados de su familiar, ¿no? Entonces, registras cronológicamente, ¿no? Es algo que probablemente en la universidad no nos van enseñando a gran detalle, pero es algo que nosotros cuando ya trabajamos, ya sea en un gabinete o en un hospital, tienes que hacer, ¿no?
no solamente en la historia neuroquinésica vas a registrar tu procedimiento, ¿no? Como te decía, vas a registrar también todos aquellos actos o el accionar del personal médico, ¿no? Es decir, de que cualquier procedimiento que se haya realizado va a estar registrado en la historia neuroquinésica, ¿no? Esto va a ser registrado por todo el personal de salud, ¿no? Entonces, como te decía, cuando hablamos de una historia clínica general, vamos a tener bastantes acápites, ¿no? Vamos a tener las hojas de laboratorio, vamos a tener las hojas de evolución, vamos a tener las hojas de enfermería, vamos a tener lo que es las hojas de fisioterapia, vamos a tener lo que es la de nutrición y demás, ¿no? Entonces, todo el equipo médico va a ir registrando todo lo que se le hace a don Juancito Pinto, ¿no? Con horas, con fechas, lo mejor respaldado posible, ¿no? Entonces, si te das de cuenta, este pequeño concepto que te doy se expande bastante si vamos desglosándolo palabra por palabra. ¿Se entiende esto, queridos amigos míos? Hola. Sí, doctora. Súper, gracias por contestar. Bueno, ya iniciando, adentrándonos al llenado de lo que es la historia neuroquinésica, tenemos que recordar algunos puntos, ¿no? Para iniciarla, ¿no? Primero que para ello tenemos que retroceder al área de neurología. Y vamos a ver de que muchos procesos habituales, en este caso, los más conocidos como la cefalea, la epilepsia, se van a lograr diagnosticar solo con la historia clínica, ¿no? Es decir, de que si tú vas, no sé, hoy al centro de salud más cercano a tu casa o vas a un médico general y le dices todas las mañanas, me empieza, no sé, siento como un dolor que me punza a nivel de las sienes y luego siento que ese dolor se irradia hacia lo que es mi oreja y después va a la parte de mi nuca, ¿no? Te estoy describiendo algo que te puede describir cualquier paciente, ¿no? Y tú ya, ¿qué puedes decir? A ver, ¿quién me puede decir? De acuerdo a lo que yo he llegado a su gabinete y yo les digo, ¿no? Tengo un dolor que me punza a nivel de las sienes y ese dolor después avanza hasta parte de mi oreja y luego llega a la nuca. ¿Qué me pueden decir ustedes de acuerdo a cómo me he presentado o cómo les he presentado mi síntoma? Doctora, pareciera que la paciente está sufriendo de una migraña. Ya, pareciera, ¿no? Muy bien. Gracias. Espérame. Tu nombre, dame, porfa. Carmen Callejas, doctora. Ay, Carmen. Carmencita, ¿cómo estás? Hola, Carmencita. Gracias, Carmencita. No logro reconocer tu voz. Ah, ya, doctora. Ya. Voy a... Ya, doctora. Gracias, Carmen. Listo. Ya. Bueno, ¿no? Entonces, nuestra compañera Carmen nos decía, ¿no? Pareciera que sus síntomas o lo que nos dice, los síntomas que nos está presentando la paciente nos dan para una migraña, ¿no? Y puede ser, ¿no? Una migraña en racimos, alguno tal vez dirá, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, sí, mi dolor va hasta la oreja y luego va hasta lo que es la nuca, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que saber al llenar la historia neuroquinésica, ¿no? Es decir, de que apenas tu paciente te diga qué síntomas tiene, qué signos te está mostrando, entonces tú puedas decir, creo que es una migraña o creo que es una cefalea, creo que es una migraña en racimos, ¿no? O parece, como dice en la nuca, ¿tendrá presión alta? ¿Sufrirá hipertensión? Puede ser, no sabemos, ¿no? Entonces, algo que tenemos que llegar a entender, mis queridos amigos, es que nosotros ya estamos en un sexto semestre. Un sexto semestre donde nosotros ya tenemos conocimiento de la clínica de diversas patologías, no solo en el área neurológica, sino en, vamos a decir, a nivel general.
Y es ahora donde ya vas a iniciar todo lo que es la valoración musculoesquelética, valoración neurológica, cardiorrespiratoria, donde tú tienes que hacer la relación de lo que diga tu paciente, lo que te diga que está sintiendo o está presentando, debes hacer la relación con determinada o X patología, ¿no? Así como nos decía Carmen, ¿no? Creo que está sufriendo una migraña, ¿no? Creo, dice, ¿no? Porque el diagnóstico diferencial para esa migraña que Carmen nos decía puede ser tal vez una hipertensión arterial, no sabemos. Entonces, ¿a qué me voy con estos ejemplos que te doy? Me voy a que tenemos que recordar la signo-sintomatología de diversas enfermedades para poder yo evaluar y de esta forma valorar correctamente y así llegar a un diagnóstico certero, un diagnóstico preciso con mi paciente, ¿no? Entonces, al hacer tu llenado de la historia clínica, con lo que el paciente te vaya diciendo, en tu cabecita ya tienes que ir sospechando de qué es lo que puede estar presentando tu paciente, ¿no? Si bien te van a llegar pacientes ya con un diagnóstico médico, un diagnóstico del neurocirujano o del neurólogo, pues tú tienes que ir a corroborar aquello. Es más, muchas veces, si bien nos llega el paciente con un diagnóstico ya de un especialista, como puede ser el neurólogo, también nosotros a través de la valoración podemos ir diagnosticando y hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Diferencial y apuntar a algo más preciso, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros debemos de ir recordando, estudiando y llevar todo lo que ya hemos aprendido en la teoría a la parte práctica, ¿no? ¿Se entiende esto? Sí, doctora. Súper, gracias. Listo. Entonces, vamos a poder diagnosticar solo con el llenado de la historia clínica aquellas patologías que sean más frecuentes, ¿no? Como ser la cefalea o la epilepsia, ¿no? Eso tiene que quedar también claro. Las más fáciles, las más conocidas, las que siempre están en el área, pues vamos a poderlas diagnosticar rápidamente, ¿no? Ahora sí. Es importante la observación general del paciente mientras camina por la sala de exploración o cuando nos acercamos a su cama, ¿no? Primero que nada, tus ojos tienen que abrirse al 100%, ¿no? Así como ves acá en la imagen, en el dibujito, es muy importante la observación que le hagamos nosotros a nuestro pacientito. ¿Por qué? ¿No? Porque solo a través de la observación vamos a poder ver, ¿no? Vamos a poder dilucidar algunas situaciones las cuales el paciente no nos diga, la familia no nos diga y sean datos importantes para el llenado de nuestra historia neuroquinésica, ¿no? Si nosotros estamos en un gabinete de fisioterapia, tenemos que observar al paciente desde que ingresa, ¿no? Cómo es que está ingresando, cómo ha abierto la puerta, si requería de alguna ayuda, cómo ha sido su ingreso, ¿no? Desde ese momento tienes que observar. Ahora que si tú trabajas en un hospital, vas a ir directamente a su sala a evaluarlo, ¿no? Entonces, cuando estás ingresando al hospital, o perdón, a la sala, a su habitación, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo estará ese paciente? ¿Tendrá alguna vía, en este caso lo que son los sueros? ¿Estará con alguna vía central? ¿Tendrá algún tipo de sonda? ¿Estará en una sala de cuidados intensivos? Tienes que ir viendo todo eso, ¿no? Entonces, aun cuando vayas a atender a tus pacientes en lo que es sus domicilios, a la atención domiciliaria, pues debes de estar atento, ¿no? Porque alguna vez que yo fui a atender así, eh,
un día me choqué con un paciente que tenía una sala de cuidados intensivos instalada en su casa, ¿no? Entonces, tienes que ir y observar qué es lo que cuando tú estás ingresando, qué está realizando el paciente, qué equipos tiene conectado a él, si tiene vías, debes observar todo, ¿no? Tus ojos deben abrirse al 100% por eso, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Tiene mal aspecto el paciente, ¿no? Y por ejemplo, acá te pongo dos imágenes, ¿no? ¿Tiene mal aspecto? Bueno, el primero vamos a decir que es de una sala de hospital, ¿no? Entonces, sí tiene un mal aspecto, ¿no? Está totalmente decaído, demacrado, tiene ojeras, se lo ve deshidratado, ¿no? Y bueno, ustedes probablemente me van a decir muchas cosas más, ¿no? También tenemos la diferencia del otro paciente que llega a nuestro gabinete, ¿no? A un consultorio o gabinete, ¿no? Que llega con una ayuda mecánica, que puedes ver que el paciente, sus pasos son cortos, tiene una ayuda mecánica que es un bastón, el bastón es de 4 apoyos. eh, ¿Por qué serán los pasos cortos del paciente? Serán por la edad, también por la posición o por la postura, puede ser una postura antálgica, ¿no? Está mirando mucho hacia abajo, será porque tiene la barriguita que le jala por el sentido de la gravedad, o será porque no tiene equilibrio y tiene que ver dónde está pisando. Entonces, si te das de cuenta en todos los pequeños datos que te he ido dando ahora de estos dos pacientes, entonces yo ya puedo encontrar algo que me dé algún punto específico para la clínica. ¿Por qué está viniendo, no? Algo muy importante para nosotros ir viendo en lo que es el llenado de la historia neuroquinésica desde el inicio o para observar es si nuestro paciente utiliza algún tipo de ayuda, ¿no? En este caso, algún tipo de ayuda mecánica, ¿no? O ayuda técnica. Puede ser la andadera anterior o el famoso burrito, el bastón, la silla de ruedas, las muletas, ¿no? Alguna férula. Muchas veces nuestros pacientes con patología neurológica eh, tienen o hacen la utilización de férulas tanto en miembro superior como en miembro inferior, algún zapato especial. Entonces, tienes que observar todo aquello, ¿no? Ya vamos a ir pasando a lo más clínico, ¿no? Y vamos a decir si existen o vamos a observar si existen anomalías morfológicas, en este caso anomalías morfológicas obvias, ¿no? ¿Por qué les ponía estas dos imágenes? Porque si hay anomalías morfológicas obvias, pues acá tengo una parálisis facial, podríamos decir, ¿no? En la primera, ¿no? Puede ser una parálisis facial, puede ser un párpado caído, ¿no? Puede ser la parálisis del tercer par craneal, que siempre nos va a dar un párpado caído. Entonces, ya tú tienes que ir pensando, ¿no? Apenas ves, no, es una parálisis facial, ¿no? En tu mente es parálisis facial. ¿Qué pruebas realizaré? ¿Qué tratamiento? A ver, ¿qué le voy a preguntar, ¿no? Entonces, ya tú tienes que ir craneando eso. O también tus pacientes van a llegar con una anomalía morfológica. En este caso puede ser la marcha. ¿Qué marcha es esta? A ver, ¿quién me dice por un punto? ¿Quién me dice? Yo, Segador, ¿no es la doctora. marcha del segador? ¿Quién dijo yo primero? Yo, doc. Yo, Jamie, ya, la marcha del segador. Muy bien. Jamie. ¿Dónde está? Aquí está Jamie. Ya. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a tener lo que es la marcha del segador. Entonces, cuando existen anomalías morfológicas obvias y tu paciente está ingresando a tu gabinete o lo ves en el hospital, entonces verás también el tipo de marcha. Acá, en una diapositiva anterior, acá, por ejemplo, ¿no? Hablaba de la marcha antálgica, ¿no? Entonces, tú ya tienes que ir viendo qué anomalías a nivel morfológico es obvio en el paciente o son obvias en el paciente, ¿no? Esto ya te va a dar pie a que tú
vayas craneando cómo vas a ir evaluando, ¿no? Entonces, por eso ya tenemos que ir desarrollando nuestro criterio clínico y nuestro razonamiento crítico, ¿no? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que no hago? ¿No? O también ir pensando qué instrumentos de valoración vas a utilizar, ¿no? Bueno, la metodología inicial es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque esta metodología inicial nos va a ayudar a establecer una buena comunicación con nuestros pacientes, ¿no? Es decir, ¿de qué se va a encargar la metodología inicial, no? De cómo vamos a hacer el primer contacto con nuestro paciente, ¿no? Es muy diferente que tú llegues donde tu paciente, que, que llegue tu paciente que esté ingresando y el paciente llegue, ¿no? Buen día, ¿cómo está, doctorita o doctorcito, ¿no? Y tú le vas a decir, buen día, pase, siéntese, ya, ¿no? Listo, ¿cuál es su nombre? O debe su número de seguro. No, ahí, no le he dicho que se siente ahí, señora, siéntese aquí. Ay, no sé por qué no les vienen a ayudar sus familiares. ¿Mm? Ese primer contacto, uno de los peores que lamentablemente se da, ¿no? A diferencia de este, ¿no? Yo voy, abro la puerta. Buen día, ¿cómo está? Pase, por favor, siéntese acá. Mi nombre es Mariela Flores Macías, soy licenciada en fisioterapia y kinesiología. Bueno, el doctor tal me dijo que iba a venir a la evaluación. Bienvenida. Qué bueno tenerla acá, ¿no? Por favor, hoy vamos a realizar el llenado de una historia clínica. Para eso necesito algunos datos, ¿no? Entonces me va a ayudar. También vamos a hacerle algunas pruebitas y estas pruebas van a requerir un poco de esfuerzo. Tal vez se va a cansar, pero le pido que me ayude. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido. Em, Ahora sí podemos iniciar, ¿no? ¿Cuál es su nombre? ¿No? Si te das de cuenta, en estos dos ejemplos que te doy de primer contacto del paciente, el primero es uno de los peores que podemos hacer, ¿no? En nuestro primer contacto, en la primera evaluación, ¿no? El peor. ¿Por qué? Uno, el paciente se intimida. Otro, que el paciente, muchos no van a dejar que tú les alces la voz y de pronto se van a enojar y se van, o de pronto se van a quejar y van a ir a hablar mal de ti. Otros que simplemente van a decir, bueno, ayúdeme, y se van a quedar ahí y vas a tener que hacer todo tú, o no te van a ayudar, no te van a responder, no te van a contar cómo les ha ido, porque si ya viene con un dolor que tú encima le grites, pues fatal, ¿verdad? Mientras que en el segundo ejemplo que te ponía, la persona es más cordial, encima se ha presentado, le ha explicado entre la charla, entre lo que se sentaba, le ha explicado que probablemente esto le iba a cansar, que esto era amoroso, pero le ha dado la confianza, ¿verdad? A su paciente, ¿no? Entonces, cuando nosotros iniciamos el llenado de una historia neuroquinésica, algo que debemos hacer es iniciar con un buen primer contacto, ¿no? Obviamente cuando somos estudiantes y demás, todo lo hacemos con amor, lo hacemos genial, ¿no? Nos gusta todo. Pero llega un momento en nuestra carrera probablemente donde uno se va frustrando, porque es la única explicación que le encuentro, ¿no? Se va frustrando, se va cansando, la rutina y demás. Entonces, de pronto he visto a colegas tratar así a los pacientes, ¿no? Es algo a lo que no debemos llegar, queridos amigos míos, ¿no? Entonces, el primer contacto es clave con tu paciente si tú quieres lograr muchas cosas, ¿no? Si tú en el primer contacto no le das la confianza, créeme que ese paciente no va a volver, no va a volver nunca y encima te va a hacer mala propaganda, ¿no? Entonces, siempre seamos cordiales, siempre seamos empáticos en relación a la patología que puede estar presentando el paciente, ¿ya? ¿Se entiende hasta acá? Sí, doctora. Listo. Sí, Listo.
Genial. Bueno, espérenme. No, me falta todavía, creo. Ahora sí, ya. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar, no? Primero, preséntate a ti mismo, ¿no? Mi nombre es Mariela Flores Macías y soy la licenciada en fisioterapia y kinesiología. ¿Cómo está? ¿Cómo ha dormido? ¿Qué tal le parece el hospital? ¿Le ha sido difícil llegar al gabinete? ¿O quién le ha mandado, no? Hoy vamos a realizar una historia clínica. Para esto le voy a hacer algunas preguntas. También vamos a hacer algunas pruebas. Puede ser molestoso, pero le pido por favor que me ayude, ¿no? Pide permiso al paciente, ¿no? Para realizar la anamnesis y la exploración. Más que pedir permiso, le he avisado todo lo que vamos a hacer. Es decir, que esto ya no es nuevo para ese paciente. Ese paciente va a decir, ya, me ha avisado, ¿no? O si es un paciente que tenga algún problema a nivel de lo que es algo mental, le explicamos a la familia y le decimos, hoy vamos a realizar esto, le pido que me ayude, si a usted le hace más caso que a mí, por favor, ¿no? Entonces explicamos al paciente y a la familia, ¿no? Vamos a preguntar y vamos a iniciar, ¿no? Con la anamnesis. ¿Qué edad tiene? Disculpe, ¿no? En este caso siempre le dices, disculpe, ¿qué edad tiene? No directo. ¿Cuántos años tienes? ¿O cuántos años tiene? No. ¿Qué edad tiene? Disculpe. ¿Y a qué se dedica? ¿O en qué está trabajando? ¿No? Pregunta al paciente si es diestro o zurdo. Para nosotros es importante acá, ¿no? El que nuestro paciente sea diestro o sea zurdo. Esto por un tema de dominancia hemisférica, ¿no? La dominancia hemisférica siempre nos va a ayudar. Cuando el paciente es diestro, vamos a decir que este paciente trabaja más con el hemisferio. En coro deberían responder todos. Hemisferio izquierdo, Doc. Muy bien, Patricia, ¿no? Sí, Doc. Listo, ¿no? Y o si es zurdo con el hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque vas a notar, ¿no? Y te hago notar acá, te pido que vayas evaluando en tu familia, a ti mismo, no sé. Cuando hay cierta dominancia hemisférica, la persona va a ser más capaz de algunas cosas o va a tener mayor descarga de peso en determinado en mi cuerpo, ¿no? Entonces, esas cositas ya las vamos a ver la siguiente clase. ¿Está todo claro hasta acá? Sí, doctor. Sí, doctora. Listo. Entonces, les agradezco por su atención. Para el día martes no les estoy dejando tareita, pero sí tienen que subir a la plataforma sus fichas, ¿no? Hasta el martes va a estar habilitado hasta las 3:30. Así es que si pueden, lo suben nomás. Habilito la plataforma, espero que en unos minutos antes de la siguiente clase. Y si no, a partir de las 5 va a estar habilitada, ¿ya? Ha sido un gusto, queridos chicos. Buen fin de semana. Y conmigo hasta el día martes. Chaucito. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Chao, chao. Hasta luego, Doc.